Saludos, bienvenidos a este programa Telenit Entrevista. Esta semana hemos comenzado la nueva normalidad tras el estado de alarma y hemos iniciado el verano con un plan de contingencia que el propio Ayuntamiento ha elaborado para que los ciudadanos sepamos cómo usar de forma más segura y libre de COVID nuestros espacios públicos, nuestras playas y nuestros servicios también públicos y privados. Con este escenario de fondo también queremos hablar de ese importante aniversario que acaba de cumplirse, un año de esta nueva corporación municipal. Es nueva no porque tengamos un nuevo gobierno, está el Partido Socialista con Compromís, pero sí es nueva porque tenemos novedades, y es que los partidos de Elche o Ilicitanos por Elche, ya saben ustedes que en las elecciones de mayo de 2019 no consiguieron representación municipal, se mantuvieron Compromís y Ciudadanos, aunque bajaron el número de concejales y por tanto el número de votos. Aumentó el Partido Socialista y se mantuvo el Partido Popular, y quien irrumpió por primera vez en la corporación municipal, como lo ha hecho también en los parlamentos autonómicos o en el Congreso de los Diputados, ha sido Vox. Pues precisamente hoy tenemos con nosotros a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil, a quien damos la bienvenida a este programa. Aurora. Bueno, muy buenas noches, agradecida de tu invitación y agradecida que el público nos esté escuchando. Aurora, antes de comenzar a hablar precisamente de toda la actualidad, de los temas que nos importan, sí que me gustaría empezar con ese análisis de un año, porque si volvemos la vista atrás, Vox en Elche ha sido un año difícil. ¿Usted, Aurora, en este tiempo se arrepiente de algo? No, mira, te voy a contar mi experiencia. Mi experiencia ha sido con un saldo muy positivo. Por supuesto que nuestra andadura tenía otra proyección, y de hecho la andadura de todos los concejales tenía otra proyección. Podemos dividir este periodo entre antes y después de la epidemia. En el primer periodo fue un periodo rico, porque para mí personalmente, que en este momento soy la portavoz, fue de mucho aprendizaje. Yo tengo una larga trayectoria en mi profesión, ya tengo 36 años de médico, sin embargo, y también he participado en la militancia provida, pero nunca me había acercado a un partido político. Recién con Vox he encontrado un partido que representa mis valores. Por lo tanto, tuve mucho que aprender, y aprendí el manejo del municipio, conocí a sus pedanías, a sus barrios y a sus gentes. O sea que, independientemente de alguna situación convulsa que tuvimos que vivir, el saldo es positivo, porque en este momento que me tocó ser portavoz ahora, me siento más segura y además conocedora de la ciudad en que vivo hace 20 años, pero que no transitaba tanto como la estoy transitando ahora. Por supuesto, todo lo que teníamos proyectado para esta legislatura saltó por los aires con la epidemia, y entonces ahora tenemos que replantearnos nuevamente cómo vamos a seguir adelante. Y yo creo que desde Vox nos planteamos que hay dos pilares fundamentales, ¿no? Atender a la crisis sanitaria, que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido lamentablemente durante estos 3 meses de confinamiento, y atender a la urgente situación económica que está padeciendo nuestro pueblo en toda España, y por supuesto Elche no queda exenta de ese padecimiento. Por lo tanto, ahora nos tenemos que concentrar más que nunca en nuestro trabajo y ir por la gente, ¿no? Y dejando de lado cualquier tipo de resquemor entre los partidos, de peleas internas. Es el tiempo de pensar en el bien común, es el tiempo de pensar en España, en definitiva. Lo ha dicho, es tiempo de pensar en nosotros y no en ustedes mismos, pero lo puede hacer, Aurora, porque ¿qué partido hay en Elche? Se lo digo porque el último coordinador que ha tenido también ha dimitido, Juan Roldán. Bueno, mira, lo bueno de Vox, que no es un partido a la usanza, y no tiene caudillismos locales. Es un partido nacional. Yo diría que es un movimiento, como dice siempre Santiago Abascal, es un movimiento patriótico
que está por España y nosotros en Elche estamos por Elche porque Elche es España. Entonces, nosotros tenemos una estructura partidaria muy sólida a nivel nacional que está absolutamente apoyándonos. Los concejales en particular, tenemos una intermunicipal en la que todos los concejales de España trabajamos juntos por el mismo proyecto con las características puntuales de cada ciudad, de cada municipio. Pero compartimos conocimientos, tenemos un sistema de formación continua y de guía, o sea, para que justamente ante avatares internos que siempre se dan en los partidos, sin embargo nosotros podemos seguir trabajando y siguiendo adelante perfectamente. De hecho, yo tengo, y estoy orgullosa de ello, un gran grupo de trabajo de militantes de Elche, de gran jerarquía, de gran formación, y que me están ayudando, nos están ayudando a Juan Antonio y a mí a hacer un trabajo muy prolífero. De hecho, durante el tiempo de confinamiento nosotros no paramos. Por mi profesión tuve la suerte de no tener que parar, porque la verdad que me hubiera costado mucho por mi personalidad, y hemos trabajado más que nunca. Cuando todo parecía muerto, nosotros estábamos trabajando, aunque los medios no lo sabían y mucha gente no lo sabía, sin embargo hemos trabajado muchísimo, tanto en acción social, en ayuda, como en proyectos. Especialmente estamos orgullosos de nuestra actividad y nuestra supervisión sobre lo que pasaba en las residencias de ancianos de nuestra ciudad. Pues vamos a hablar inmediatamente de ese trabajo que están ustedes realizando con ese apoyo de un grupo de militantes, porque por lo que usted me ha dicho no queda claro entonces quién manda sobre ustedes. ¿Hay ejecutiva local, hay ejecutiva regional o hay ejecutiva nacional? Si bien a mí no me gusta meterme en los asuntos internos del partido porque estoy concentrada en mi actividad de concejal, sin embargo te explico. Nosotros tenemos una gestora que es provincial, porque Vox se maneja por provincias, y la gestora provincial es la que dirige al partido como tal en la provincia. Los concejales en particular se manejan por otro tipo de vía, que es la vía del intermunicipal, que depende directamente de Madrid, donde personas con formación económica, legal, bueno, en todos los ámbitos, apoyan a todos sus concejales y hacemos una tarea en común. Nosotros defendemos lo mismo, y lo habrán notado en nuestras mociones, en cualquier punto de España, siempre, por supuesto, adaptándonos a la realidad local. Pero los concejales estamos trabajando a full todos juntos, y eso es muy reconfortante porque nunca te quedas sola. El partido ahora, en este momento, no tiene coordinadora local, pero la tendrá. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a desconcentrar en eso. Dejamos que el partido se reorganice porque todo es para bien. Este partido es muy exigente y busca que todo sea como es en Madrid. Entonces, el partido se reorganizará, pero nosotros no, los dos concejales, no tenemos tiempo de perder en eso. Nosotros tenemos que trabajar por este municipio en una situación de España que es muy particular y que, como te dije antes, tenemos que estar por el bien común de nuestra ciudad, de nuestra nación, y no pensar en otras cosas, porque nosotros, tanto Juan Antonio como yo, no tenemos ambiciones personales, sino que esto es una vocación, es como una deuda de gratitud que tenemos con nuestro municipio y en el caso mío en particular con España, y queremos devolver algo de lo que tanto nos ha dado esta nación. Pero sin coordinadora local, sin reorganización, supongo que no se lo pone muy fácil a ustedes ese trabajo. Usted ha dicho que tienen vocación, que tienen un equipo de militantes preparados, formados. ¿Puede ser que ese dossier, no sé si será verdad, y me gustaría que usted me lo confirmara, que se ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción en los juzgados sobre una supuesta financiación ilegal de Vox en la campaña electoral de las elecciones de 2019, es un dossier que tiene argumentos de peso para iniciar esa investigación? Aurora. Mira, si yo contestara por sí o por no, estaría mintiendo, porque
esa noticia la desconozco completamente. O sea, sí la he leído, como todos ustedes, este fin de semana, pero yo nunca escuché hablar de un dossier que hable de ningún tema de esos. Tampoco me quiero meter porque sí que en esa noticia, no sé lo que llegó a la Fiscalía porque lo desconozco completamente. Por supuesto que nosotros no estamos implicados en nada de eso desde ya, pero más allá de eso, sí que cosas que se dicen ahí son calumnias absolutas. O sea, independientemente que a mí no me involucre en nada y que yo salgo como ilesa. Sin embargo, ahí yo he leído calumnias absolutas. Así que si hay mentiras parciales, no sé si hay algo de verdad. Pero de verdad no me gustaría avanzar más en esto porque no me gusta hablar de lo que no conozco. Yo llegué, digamos, aquí muy pura, digamos. Yo vengo de los movimientos pro vida y siempre he trabajado con esa pureza en los principios y no me quiero meter en cosas que no conozco y que no me conciernen tampoco a mí. Yo sé que el partido hará lo mejor, confío mucho en mis dirigentes nacionales, ellos han probado valía tanto moral como idoneidad política y yo sé que esto será un disgusto, pero pasará. Lo que pasa que es cierto que Vox es muy exigente y no deja pasar ningún error. Y el que haya cometido un error lo pagará, eso está claro. Aurora, pues vamos a hablar de ese trabajo. Lo están preparando ahora. Me estaba usted diciendo que está, precisamente esta entrevista, está realizándola en el despacho de Juan Antonio Alberdi. Está con él y están preparando sí, el pleno. Estoy con Alberdi, sí. Están ustedes Trabajando preparando para, el pleno de este mes. Me gustaría que me dijera precisamente qué mociones, bueno, si puede adelantarlas, qué mociones son las que va a presentar. Te voy a adelantar algo, no todo, porque siempre debe quedar alguna sorpresa para el día del pleno, pero fundamentalmente nosotros queremos orientar, bueno, hay una cuestión que nos interesa, que es la crisis económica en este momento. Durante la pandemia, que no había mociones, pero en mucha parte de la pandemia estuve sola, después ya se incorporó Alberdi, a mí me preocupaba obviamente la parte sanitaria, ¿no? Que era la cuestión crítica. Ahora la parte sanitaria nos sigue preocupando. Nosotros hemos exigido mucho sobre la necesidad de que hubiera text, que hubiera materiales para los sanitarios. De hecho, participamos en un voluntariado para que todos los hospitales, tanto de Elche como de muchas otras ciudades de España, tuvieran material de protección de los sanitarios. Ese tema me llegaba mucho por lo que me tocaba. Yo he estado en contacto con el COVID, he hecho guardias y he recibido pacientes y sé lo que es no tener material o tener, la diferencia que hace en la protección del sanitario. Pero ahora vemos que se nos viene, ya se siente, pero se nos viene una crisis sanitaria brutal, como quizás no vimos en España desde el tiempo de la posguerra. Por lo tanto, este diagnóstico hay que tenerlo siempre claro para saber que tenemos que focalizar en revitalizar la economía. Y nosotros, nuestra moción, una de ellas va a ir por ese lado. Nos preocupan mucho las pymes, las micropymes, porque notamos en la ciudad, por el contacto que hemos tenido con sus representantes, que va a haber una destrucción tanto de empresas como de puestos de trabajo, que va a llevar a que la tarea asistencial pura sea casi lo único que podamos hacer. Entonces tenemos que evitar eso. Tenemos que, y una de las mociones va por ese lado, para la protección de las micropymes, en una forma más amplia que la que propuso el Poder Ejecutivo con las ayudas que hasta ahora han dado. Después, por otra parte, y esto lo voy a dejar tipo como sorpresa, queremos hacer un homenaje a un pintor ilicitano, porque también en estas épocas de zozobra hay que encontrar algo que nos revitalice el alma, ¿no? Y entonces le queremos hacer un homenaje a un pintor ilicitano ya fallecido, y eso lo voy a dejar ahí porque va a ser una sorpresa. Y también vamos a pedir un homenaje a las víctimas, pero a todas las víctimas. Desde el Poder Ejecutivo se nos habla de unas ceremonias o funerales o como quieran llamarlo, que se va a hacer para 27.000 víctimas, cuando todos
tú, yo y todos los sanitarios, los de las funerarias, los de los registros civiles, los de las comunidades, sabemos que hay más de 45.000 muertos. Nosotros queremos que se haga un homenaje a los fallecidos de nuestra ciudad, con sus familiares, no en forma anónima, sino con nombres y apellidos. Y bueno, y después tenemos muchos ruegos y preguntas de situaciones puntuales de la ciudad que estamos terminando justamente en este trabajo que hoy nos ocupa Alberdi y a mi equipo, que estará por llegar en una media hora para seguir trabajando. Pues yo quiero aprovechar que usted lo ha comentado, trabaja por vocación, tiene su propio trabajo, que es médico en atención primaria, con lo que ha vivido de cerca lo que es la gestión de esta pandemia. Por eso quiero aprovechar ese oficio. Usted mismo renunció a la dedicación exclusiva, se la ha dejado a su compañero Juan Antonio Alberdi como concejal, aunque mantiene la portavocía, pero porque quiere dedicarse, bueno, usted cobra como médico. Por eso me gustaría que nos dijera, desde su punto de vista profesional como médica, si la atención primaria se ha reforzado, como dicen desde la Generalitat Valenciana, para evitar posibles rebrotes o brotes en él. Vamos a ver, hay como un movimiento que nosotros notamos los médicos, y ahora te estoy hablando como médico, aunque como concejal también, que se está criticando a la atención primaria como que no ha atendido a los pacientes. Lo habrás escuchado en algún medio, lo habrás leído en las redes. En realidad, ante la pandemia, la atención primaria se tuvo que reestructurar y establecer un mix entre visitas, digamos, atención telefónica y atención presencial. Y esto era necesario porque no podíamos permitir que nuestros pacientes, que son de alto riesgo, porque la mayoría son ancianos, tenemos pacientes de una sociedad muy envejecida, entonces corrían riesgos y a todos los hacíamos venir a los centros de salud. Sin embargo, en ningún momento quiero sacar la cara por todos mis compañeros, los hemos abandonado, muy por el contrario, hemos estado con ellos, los hemos visitado en sus casas y han venido a la consulta cuando era necesario. Ahora, ya superada la fase más aguda de la pandemia, sí que el Hospital General ha reforzado la primaria y yo creo que cara al otoño-invierno también se tendrá que reforzar en el Vinalopó. Pero creo que no estamos trabajando mal. Debo decir que en Elche tuvimos la gran suerte que la epidemia no tuvo la masificación que vimos en otras ciudades y otras regiones de España. A pesar de que trabajamos mucho, yo soy médico de atención primaria, pero también trabajo en urgencias del IMED, o sea que conozco la urgencia y la primaria y he estado en contacto mucho con la epidemia por esa razón. Y la cuestión ahora es prevenir los futuros contagios. Y debo decir, y esto es una crítica a la Generalidad directamente y a la Nación, que en el peor periodo de la pandemia, los 2 primeros meses, no teníamos test de diagnóstico. Solamente se hacía test de diagnósticos a los pacientes que ingresaban en el hospital en estado grave. Entonces tuvimos que mantener a nuestros pacientes probables COVID, nunca confirmados, confinados en sus casas, a veces en sus habitaciones, e incluso le dábamos la baja laboral por COVID y esperábamos hasta un mes en darle el alta porque como no teníamos diagnóstico de inicio, no nos atrevíamos a mandarlo a trabajar en condiciones no seguras. Entonces, esto no se puede repetir, como tampoco se puede repetir lo que sucedió en las residencias de ancianos. Es cierto que en España el tema de los ancianos es lacerante, ¿no? Hemos dejado morir a los hombres de la generación que fue mi padre, un español también, que hoy tendría 95 años, a veces solos y a veces sin asistencia. Eso no puede suceder nunca más. En Elche es verdad que no nos fue tan mal, pero sí que tenemos el caso de la residencia de Altavis, que Vox lo ha puesto sobre la mesa en las juntas de portavoces y hemos tenido una moción
en la que también pedimos la protección para las residencias, porque allí sí sucedieron cuestiones irregulares y hubo muertes en una tasa de mortalidad muy elevada durante la pandemia, que no fueron diagnosticados por COVID porque no en todos los casos se les hizo los test y en los casos que se les hizo no se les hizo de confirmación. Por lo tanto, nosotros ahora le pedimos a la Nación y a la Generalidad que de cara a probables rebrotes nos dé los medios que no nos dio. Gracias a Dios, los 3 hospitales, porque debo decir, los 3 hospitales, tanto el Vinalopó, el Hospital General de Elche y el hospital privado, dieron la talla. Y los profesionales, y aunque no resulte humilde y por lo que a mí me toca, también dimos la talla. Entonces, pero si no hubiera sido por nuestra labor y la tarea específica de los hospitales, la cuestión hubiera sido completamente diferente. Si usted considera que no se ha hecho tan mal las cosas, aunque evidentemente ha habido deficiencias y errores, ¿usted comparte esas protestas que se convocaron? No sé si Vox de Elche estuvo detrás de ellas para protestar precisamente por la gestión del gobierno en pleno confinamiento. Perdón, no te escuché. Por las protestas que hubo en Elche y en otras ciudades. No sé si Vox de Elche las convocó. Nosotros la única protesta que convocamos fue la que fue en automóvil. Obviamente, desde el punto de vista sanitario, eso no tiene ningún riesgo de ningún tipo. Era el fin casi del tiempo del estado de alarma y fue ordenada, como todas nuestras convocatorias, cívica, y obviamente no se puso en riesgo a nadie. En la mayoría de las caceroladas, que le llaman, creo que la población no se portó mal. En ningún momento las convocó Vox, ¿no? Fue un movimiento espontáneo. De hecho, aquí en Elche hubo una cacerolada diaria durante un mes en el que los concejales hemos ido, pero siempre se respetaba la distancia de seguridad, iba todo el mundo con mascarillas y en el horario que se podía salir. Creo que la pésima gestión sanitaria que llevó el gobierno central y las consecuencias graves económicas que tuvo el confinamiento excesivo justificaban esas protestas. Y es más, hay algo que está en peligro, que es tan importante como la salud y la economía, que es la libertad. Y sabemos que el gobierno central, con su visión filocomunista con Podemos, lo que quiere es quitarnos la libertad. Y eso Vox no lo va a permitir. Bueno, con el estado de alarma lo que se quiso es evitar la movilidad. ¿Fue un acierto o no? Porque ustedes votaron en contra. Vamos a ver. Lo que nos importa, a los que tenemos mentalidad científica, es los resultados. Entonces, ¿qué se buscaba con el confinamiento? Que no hubiera muertes, ¿verdad? Tenemos el país que tiene más muertes por millón de habitantes. 45.000 muertos en el periodo de confinamiento. ¿Fue exitoso el estado de alarma? Obviamente no. ¿Y cómo dejó la economía? No podían haber trabajado muchos sectores si hubiéramos tenido test y mascarillas, pero no teníamos ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, se tuvo que confinar a la población en una suerte de arresto domiciliario y, sin embargo, no logramos bajar la mortalidad. La mortalidad fue brutal. ¿Cuánto más? Dice Sánchez que salvó a 450.000. Vaya, yo lo que veo es que murieron 45.000 y eso es horroroso. Se han hecho estudios que confirman que el confinamiento salvó muchas vidas en el país y aquí también en la provincia, pero de todas formas tenemos que avanzar en la entrevista, Aurora, tenemos que avanzar en la entrevista, perdone, pero es que se nos va a ir el tiempo y hay muchas cosas porque me gustaría también su opinión sobre ese plan de contingencia que el Ayuntamiento ya ha presentado y que pondrá en marcha. De hecho, hoy, en la noche de San Juan, ha comenzado a las 7 de esta tarde, se han cerrado las playas para evitar las hogueras en las playas.
va a haber un control, ya comenzó este fin de semana, un control en los aparcamientos para reducir el acceso de los bañistas en las playas, van a sectorizar las playas, van a limitar el periodo o el tiempo para permanecer en ellas. ¿Qué les parece a ustedes desde Vox este plan de contingencia? ¿Lo aprueban? Es fundamental que la población esté segura desde el punto de vista sanitario. Obviamente no podemos hacer como que no ha pasado nada. Aquí hubo una pandemia que mató a mucha gente y por lo tanto tenemos que evitar de todas maneras que esto vuelva a suceder. De esta forma sí que consideramos que tiene que haber mucho control, restringir los accesos, que haya distancia de seguridad. Por lo tanto, todas las medidas que vayan en pos de eso, nosotros estaremos a favor, por supuesto, no puede ser de otra manera. También pedimos, porque esto no depende solo del ayuntamiento, depende también del compromiso de la ciudadanía. La ciudadanía tenemos que poner de nuestra parte para que las medidas de seguridad que pone el ayuntamiento sean exitosas. Así que yo en este punto no tengo nada que decir. Esperemos que los controles sean los adecuados, que se cumplan, que la demarcación de las playas esté lista. Sé que se trabajó a última hora. Nos llegaron algunas protestas de que en Arenales del Sol había ruidos de noche y había ruidos de día, pero a mí eso me parece secundario. Lo importante es que las obras estén listas y que esté todo listo para que cuando venga el gran aflujo de turistas o los que vengan, estemos seguros, por supuesto. También no podemos repetir. Hemos oído al equipo de gobierno hablar de la peatonalización de la corredora, del plan de movilidad urbana, de la peatonalización no solo de la corredora, que se han adjudicado las obras, sino también de peatonalizar de forma provisional avenidas y calles durante los fines de semana, de también instalar carriles bicis de forma provisional, y todo ello para hacer una ciudad más sostenible. ¿Ustedes, Vox, comparte el proyecto de peatonalizar el centro, de peatonalizar esas calles también de forma provisional, de instalar carriles bici de forma provisional? ¿Creen ustedes que es ahora el momento? Me gustaría separar los dos temas porque tenemos una opinión distinta de uno de otro. Digamos, nosotros estamos a favor de que un centro activo y brillante sea peatonalizado. Eso permite el acceso de más personas, es ecológicamente más sostenible, todo. Y en ese caso, lo que pasa que a mí nos parece en este momento, primero, que estamos en un momento de crisis y la inversión en peatonalizar no lo vemos. Veríamos mejor peatonalizar sin tener que recurrir a inversiones en este momento que vamos a tener que necesitarlas o usarlas en asistencia social, pero de todos modos creemos que como medida aislada no va a ser exitosa en sí misma, porque el centro está muy decaído, los comercios han cerrado muchos, entonces tener zonas peatonalizadas de zonas no revitalizadas, yo creo que el centro y la ciudad mejorará cuando hagan proyectos importantes, y ahí tenemos el elefante blanco del mercado central que no está ni se espera lo que va a pasar con él. Entonces tendríamos que tener una visión un poquito más global en cuanto a eso. La peatonalización en sí misma no creemos que vaya a mejorar nada. En cuanto a lo de los carriles bici, vamos a ver, los carriles bici son útiles, pero si has leído la noticia, van a sacar un carril entero para las bicicletas en avenidas muy concurridas de nuestra ciudad. No sé si se ha estudiado bien, si eso no acarreará cuando los coches vuelvan a la ciudad, ¿no? Porque hemos estado en un periodo de alarma que esto parecía que no había nadie, que era una ciudad desierta, pero la ciudad tiene que volver a tener empuje y volverán los coches. No sé si eso traerá problemas, espero que haya sido suficientemente estudiado. Sin embargo, puntualizo en una zona que justamente va a haber carril bici, que es en Juan Carlos I, por ejemplo, a la altura de Jesuitinas. Ahí tenemos un colegio
de más de 1000 alumnos, que todos los que, yo que vivo en Altavis, paso por ahí todos los días a las 3 de la tarde, y veo cuando hay alumnos que ahí se forma una congestión de coches, que algunos que están mal aparcados, simplemente están los padres que vienen a buscar a sus hijos. ¿Dónde va a ir el carril bici de ahí? Yo creo que estas cosas están bien, o sea, hay que tratar de estimular que la gente tenga medios de locomoción que no sean contaminantes, pero también hay que tratar de ver que no se cree un problema cuando se quiere buscar una solución, ¿no? Ya no hay más tiempo. Aurora Rodil, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias siempre a ti por convocarnos. Un saludo. Y nosotros ponemos ya el punto final a la entrevista de hoy. Ya saben que volvemos la próxima semana para cerrar esta ronda con los portavoces políticos. Hasta entonces.